Imagínese en un viaje arduo, donde cada paso dado está marcado por una determinación incansable para forjar un destino mejor. Desde el primer momento te lanzaste de cabeza a una misión que trascendía el simple amor, era un compromiso con la transformación, una promesa de llevar a alguien más allá de sus propias limitaciones. Cada amanecer fue testigo de su entrega, cada amanecer fue una invitación a explorar nuevos horizontes. Los días se mezclaron en una danza frenética de esperanza y desafíos, pero nunca flaqueaste. Cada gota de sudor derramada fue un tributo a su propósito mayor, cada momento de su vida entrelazado con el viaje de otra persona. El obstáculo no fue una barrera, sino una oportunidad de fortalecimiento. Cada desafío, cada revés, solo sirvió para templar su resolución, para encender aún más el fuego que ardía en su corazón. Estabas decidido a romper las cadenas que aprisionaban el potencial latente de tu amado, a descubrir los secretos del éxito que estaban escondidos en lo más profundo de su alma. Y así lo empujaste más allá de los límites de lo que él mismo creía posible. Los libros se convirtieron en sus aliados más fieles, los desafíos académicos se convirtieron en peldaños hacia el éxito. Siempre estuviste ahí, ofreciendo apoyo incondicional, aliento incesante, incluso cuando el viaje parecía demasiado arduo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, algo empezó a desmoronarse. La sombra de la duda se apoderó de su mente, susurrando palabras de incertidumbre. ¿Todo su sacrificio sería suficiente? ¿Podría el amor, por profundo que fuera, resistir la presión de la adversidad? Entonces, como un relámpago que atraviesa el oscuro cielo nocturno, llegó la revelación: su matrimonio, que alguna vez fue tan sólido como una roca, se estaba desmoronando ante sus ojos. El peso de las expectativas, el deseo de éxito, todo eso se convirtió en una grieta que amenazaba con separar lo que más valorabas. Pero no retrocediste. Incluso ante la tormenta que se acercaba, permaneciste firme, como una luz que guía en medio de la oscuridad. Su amor era una fuerza inquebrantable, un ancla que la anclaba a tierra firme incluso cuando las olas de la incertidumbre intentaban arrastrarla al abismo. Y así, mientras el mundo que te rodeaba parecía desmoronarse, continuaste luchando. Cada día fue una batalla, cada momento una oportunidad para reafirmar tu compromiso con aquel a quien habías jurado amar por siempre. Incluso cuando todas las señales indicaban lo contrario, te negaste a rendirte. Porque, al fin y al cabo, el verdadero amor nunca se rinde. Creíste en la fuerza inquebrantable del amor, en su capacidad de trascender cualquier obstáculo, como un río caudaloso que atraviesa las montañas más altas. Era una convicción que latía en su pecho, una verdad que resonaba en los rincones más profundos de su alma. Pero, frente a las implacables vicisitudes de la vida, ¿será esta fe suficiente para sostener el tumultuoso viaje que se desarrolla ante sus ojos? Las promesas intercambiadas bajo el manto estrellado de la noche parecían ahora tan lejanas, como susurros perdidos en el viento. Lo que alguna vez fue una llama ardiente, alimentada por la esperanza y el deseo de un futuro compartido, ahora se vio amenazado por las sombras de la duda. ¿Podría ser posible que el amor, por profundo que fuera, no fuera rival para los desafíos que la vida le presentaba? Y entonces surgió la pregunta tan dolorosamente real: ¿podría el dinero, con su influencia insidiosa y sus crueles caprichos, realmente destrozar almas que se habían prometido la eternidad? La moneda fría e indiferente que gobernaba el mundo, convirtiendo los sueños en polvo y los corazones en piedra, ¿sería capaz de romper el vínculo que con tanto cuidado había construido? La duda se instaló en su mente como una sombra siniestra, arrojando dudas sobre cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo. Te encontraste perdido en un laberinto de incertidumbre, donde las paredes se elevaban cada vez más, obstruyendo la vista de lo que alguna vez pareció tan claro y definido. El amor, que una vez había sido su guía a través de las tormentas de la vida, ahora se sentía como un ancla que la arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. Y, sin embargo, incluso frente a la tormenta que lo rodeaba, quedaba una chispa de esperanza. Porque a pesar de todas las dudas y miedos, todavía creías en el poder redentor del amor verdadero. Tal vez, solo tal vez, era posible que las cadenas del dinero pudieran romperse por la fuerza imparable del corazón humano. Entonces, con cada tic-tac del reloj, te aferraste a la esperanza como un ancla en medio de la tormenta. Porque en lo más profundo de tu alma sabías que a pesar de toda adversidad, el amor siempre encontraría la manera de prevalecer.
Y así, con determinación renovada y coraje inquebrantable, te preparaste para enfrentar el desafío que tenía por delante, sabiendo que al final, el amor siempre triunfaría. No conocía límites, no había barreras que pudieran detener su feroz determinación. Cada día era una batalla, una oportunidad para mostrarle al mundo de qué estaba hecha. Con coraje inquebrantable y voluntad de hierro, enfrentó lo imposible, desafió las probabilidades y escaló montañas de adversidad para construir el futuro de su amor. Cada amanecer era un llamado a la guerra, una oportunidad para demostrar que el destino no estaba escrito en las estrellas, sino en las manos de quienes se atrevían a desafiarlo. Se lanzó de cabeza a un viaje que puso a prueba cada fibra de su existencia, cada piedra en el camino fue solo un paso más en su ascenso hacia el éxito. Pero entonces, como un trueno retumbando en el horizonte, se acercó la tormenta financiera, trayendo consigo oscuras nubes de incertidumbre. La suave brisa que una vez acarició su rostro se convirtió en un vendaval furioso, amenazando con arrasar todo a su paso. Lo que antes parecía sólido e inquebrantable ahora parecía frágil y vulnerable ante la voracidad de los elementos. Se encontró rodeada por un mar de preocupaciones, ahogada en deudas y preocupaciones por el futuro incierto. Cada centavo contado, cada gasto planificado meticulosamente en un baile desesperado por mantener la cabeza a flote. Pero por mucho que luchó, la implacable marea de la crisis financiera parecía decidida a arrastrarla aún más hacia la desesperación. Y entonces, se encontró ante un angustioso dilema: ¿cómo reconciliar el amor que ardía en su pecho con la cruel realidad de los números? ¿Cómo podrían seguir construyendo un futuro juntos cuando los cimientos mismos de su existencia amenazaban con desmoronarse? La incertidumbre se instaló en su corazón como una sombra helada, congelando cada pensamiento, cada esperanza, en una niebla de miedo y ansiedad. Pero incluso en el ojo de la tormenta persistía una llama de esperanza. Porque, a pesar de toda la adversidad, sabía que el amor verdadero era más fuerte que cualquier crisis financiera, más resistente que cualquier tormenta. Y así, con determinación renovada y coraje inquebrantable, se preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban, sabiendo que al final, el amor siempre encontraría la manera de prevalecer. Era una historia que parecía sacada de los cuentos más épicos, donde el amor y la perseverancia eran los protagonistas de una saga de emociones y desafíos. Una narrativa que comenzó con promesas susurradas al viento y sueños tejidos con hilos de esperanza, donde dos corazones laten al unísono, impulsados por la promesa de un futuro compartido. Pero incluso en las páginas más gloriosas, hasta los héroes más intrépidos enfrentan sus momentos de tribulación. Y así, en esta historia de amor y sacrificio, se descubrió que ni siquiera los esfuerzos más nobles podían mantener las llamas encendidas para siempre. El sacrificio fue el hilo conductor de esta narrativa, un leitmotiv que impregnó cada página con su inconfundible presencia. Se entregó sin reservas, ofreciendo su tiempo, su energía y sus sueños en el altar del amor. Él, a su vez, recibió estos preciosos regalos con gratitud y admiración, viendo en ellos un testimonio del amor que los unía. Pero a medida que pasó el tiempo y las presiones de la sociedad comenzaron a hacerse sentir, comenzaron a aparecer grietas en la armadura alguna vez inquebrantable de su relación. La sociedad, con sus estándares implacables y expectativas opresivas, ensombrece el amor que compartían, convirtiéndolo en algo frágil y vulnerable. Las miradas de desaprobación, los susurros de chismes, las presiones para ajustarse a los estrechos moldes de las convenciones sociales, todo pesaba sobre ellos como un ancla, arrastrándolos al abismo de la duda y la desesperanza. Incluso los vínculos más fuertes comenzaron a estirarse hasta el límite mientras luchaban por mantenerse fieles a sus propios valores y creencias en medio de la tormenta que se avecinaba. Y así, contra todo pronóstico, una relación que parecía inquebrantable comenzó a desmoronarse ante sus ojos. El amor, que alguna vez fue su refugio seguro en un mundo tumultuoso, ahora se convirtió en un campo de batalla donde lucharon por encontrar solidaridad y comprensión. Pero incluso cuando las ruinas de lo que alguna vez fue su amor se extendieron a su alrededor, se negaron a darse por vencidos. Porque, a pesar de todas las presiones y adversidades, sabían que el amor verdadero era más fuerte que cualquier sociedad o convención social. Y así, se propusieron reconstruir lo que se había perdido, armados únicamente con la determinación de hacer que su amor prevaleciera, contra todo pronóstico. Imagínese en un mundo donde los sueños son como estrellas distantes, brillando con un esplendor tentador en el cielo nocturno.
Extiendes la mano, anhelas tocarlos, acercarlos y hacerlos tuyos. Pero a medida que te acercas descubres que están fuera de tu alcance, deslizándose entre tus dedos como arena fina. Así fue su viaje, donde la ambición los impulsó hacia adelante, guiándolos a través de un laberinto de posibilidades y promesas. Soñaron en grande, imaginando un futuro brillante y lleno de logros. Pero el precio de esta ambición fue alto, quizás demasiado alto. A medida que ascendieron en la escalera del éxito, se encontraron cada vez más distanciados unos de otros. Los sueños que un día los unieron ahora se convirtieron en una barrera infranqueable, que los separaba como aguas turbulentas que separan dos orillas opuestas. Y luego, cuando la implacable realidad chocó con sus más elevados ideales, lo que quedó fue solo un vacío penetrante. Corazones rotos yacían esparcidos por el camino, sus latidos desiguales resonaban como un eco solitario en la noche silenciosa. La ambición, que alguna vez fue su más fiel aliada, ahora se había convertido en su verdugo, despojándolos de todo lo que amaban y valoraban. Se encontraron en un abismo, mirando el precipicio de lo desconocido, sin saber retroceder ni avanzar. Y así, se encontraron ante una encrucijada, donde el destino los retó a elegir entre el amor y el éxito, entre los sueños compartidos y la realización individual. Pero por más que lo intentaron, no pudieron reconciliarlos y el precio de esa elección fue la separación. Ahora, deambulan por el mundo como almas perdidas, buscando significado en un universo que parece indiferente a sus anhelos y deseos. Se preguntan qué habría sido si hubieran tomado decisiones diferentes, si hubieran elegido la simplicidad en lugar de la ambición desenfrenada. Pero al final saben que no pueden volver atrás. El pasado está escrito en piedra, inmutable e inalterable. Lo único que pueden hacer es aceptar las consecuencias de sus decisiones y seguir adelante, incluso si eso significa caminar solos por el resto de sus vidas. Se encontró en un mar turbulento de recuerdos, navegando a través de las tumultuosas olas del pasado en busca de un refugio seguro. Cada recuerdo era como un ancla que la arrastraba hacia las profundidades de un océano de emociones conflictivas. Pero a pesar de las tormentas que la rodeaban, se aferró a recuerdos de días mejores, cuando el amor era la brújula que guiaba cada paso de su viaje. Cerró los ojos y se sumergió en el torbellino de recuerdos, reviviendo momentos de pura felicidad y ternura. Las sonrisas compartidas, los cálidos abrazos, las promesas susurradas en el viento, todos estos recuerdos eran como luces brillantes en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Pero a medida que los recuerdos se desarrollaban ante sus ojos, se encontró ante una pregunta desgarradora: ¿serían estos recuerdos suficientes para recuperar lo perdido? ¿Podría el pasado convertirse en un ancla que la sostenga en lugar de tirarla hacia abajo? Se aferró desesperadamente a la esperanza de que sí, de que el amor que una vez los unió aún pudiera ser rescatado de las profundidades del olvido. Anhelaba volver a los días de gloria, cuando el mundo parecía estar de pie y el futuro brillaba con la promesa de la eternidad. Pero mientras se ahogaba en los recuerdos de un pasado lejano, una voz susurró en su mente, recordándole las crueles realidades del presente. El tiempo, implacable en su marcha inexorable, había convertido lo que una vez fue vibrante y lleno de vida en una pálida sombra de lo que era antes. Se encontró en una encrucijada, donde el camino que tenía delante se bifurcaba en dos direcciones igualmente inciertas. Podía optar por seguir aferrándose a los recuerdos del pasado, o podía optar por seguir adelante, dejando atrás lo que ya no podía ser rescatado. Y así, cuando el sol se puso en el horizonte, tomó una decisión. Eligió dejar atrás los recuerdos del pasado y abrazar el presente con toda su complejidad e incertidumbre. Porque, al final, sabía que solo mirando hacia adelante encontraría la paz y la felicidad que anhelaba. La vida es una hábil tejedora que teje los hilos del destino en un patrón intrincado e impredecible. Cada día es una página nueva, llena de posibilidades y sorpresas que esperan ser desveladas. Y así fue como un giro inesperado se desarrolló ante los ojos atónitos de quienes creían haberlo visto todo. Ninguno de ellos podía predecir lo que el destino les deparaba, como una carta escondida bajo la manga de un jugador astuto. Y así, cuando menos lo esperaban, fueron tomados con la guardia baja por un giro de acontecimientos que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El destino, caprichoso por su naturaleza impredecible, jugaba con sus emociones como un hábil artista manipulando colores sobre un lienzo en blanco.
Los llevó a las alturas del éxtasis, solo para llevarlos a las profundidades de la desesperación momentos después. Pero incluso en las sombras más oscuras, descubrieron que la redención estaba a su alcance, esperando ser encontrada. Y así, mientras luchaban por encontrar el significado detrás de los giros del destino, descubrieron una verdad profunda y transformadora, que en los tiempos más oscuros es posible encontrar la luz de la redención. Porque, incluso cuando todo parece perdido y las esperanzas se desvanecen como arena entre los dedos, siempre hay una llama ardiente de esperanza que persiste, esperando ser reavivada. Y así fue que incluso cuando las tormentas de la vida azotaron a su alrededor, se negaron a darse por vencidos. Se aferraron a la fe de que al final todo estaría bien, que el destino todavía tenía planes para ellos que estaban más allá de su comprensión. Y así, cuando el sol se hundió en el horizonte y el mundo se convirtió en sombras, ellos se levantaron de las cenizas como fénix que surgieron de las llamas. Porque finalmente descubrieron que incluso en sus momentos más oscuros, la redención siempre estaba a su alcance, esperando ser encontrada por aquellos que tenían el coraje de buscarla. En una tarde gris, cuando las nubes cubrían el cielo como pesados mantos, una visita inesperada trajo consigo la promesa de un cambio de rumbo largamente esperado. El aire estaba cargado de expectación, como si el universo contuviera la respiración, esperando el desarrollo de una escena escrita hacía mucho tiempo en los anales del destino. Y entonces apareció en la puerta, como una aparición del pasado lejano. Sus ojos llevaban el peso de años de arrepentimiento, su voz resonaba con la melodía de la redención buscada. Fue un encuentro que podría cambiarlo todo, una oportunidad para reescribir el curso de la historia que habían trazado juntos. Pero mientras se miraban a los ojos, las preguntas flotaban en el aire como humo. ¿Podrían el tiempo y la distancia curar las heridas del pasado, o sería demasiado tarde para reescribir la historia? El peso de los viejos recuerdos se alzaba como un muro entre ellos, bloqueando el camino hacia el perdón y la reconciliación. Se encontraron frente a un abismo, donde el pasado se encontró con el presente en una encrucijada tumultuosa. Por un fugaz momento, se preguntaron si sería posible dejar atrás el dolor y el resentimiento que habían acumulado a lo largo de los años, si sería posible encontrar puntos en común donde pudieran reconstruir lo que habían perdido. Pero incluso cuando los asaltaban las dudas, quedaba una chispa de esperanza. Porque en lo más profundo de sus corazones sabían que el amor verdadero era más fuerte que cualquier distancia o tiempo que pudiera separarlos. Creían en la posibilidad de pasar una nueva página, de forjar un futuro diferente a partir de las cenizas del pasado. Y así se permitieron soñar, aunque solo fuera por un momento, con la posibilidad de un nuevo comienzo. Se aferraron a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera una oportunidad para ellos, una oportunidad de encontrar la redención que tan desesperadamente buscaban. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las sombras de la noche caían sobre ellos, dieron el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Porque, al fin y al cabo, sabían que el tiempo y la distancia eran solo obstáculos temporales en el camino hacia el amor verdadero, y que juntos podrían superar cualquier desafío que el destino les deparara. En una encrucijada entre el orgullo y el arrepentimiento, dos almas se encontraron, cada una cargando con el peso de sus propias decisiones y arrepentimientos. El orgullo, como un muro impenetrable, se interponía entre ellos, separándolos como un abismo infranqueable. Pero, a medida que las máscaras comenzaron a caer y se revelaron las verdaderas esencias de cada persona, una pregunta flotaba en el aire como una densa niebla: ¿era posible el perdón? El orgullo, como una sombra oscura, se cernía sobre ellos, impidiéndoles ver la verdad que estaba ante sus ojos. Cada uno se aferró a sus convicciones con la fuerza desesperada de quien se niega a ceder, alimentándose de la ilusión de que ellos tenían razón y el otro estaba equivocado. Pero cuando la verdad empezó a emerger de las profundidades de las mentiras y el autoengaño, se encontraron frente a una dolorosa realidad: el arrepentimiento. Las máscaras que habían usado durante tanto tiempo comenzaron a desprenderse, revelando las cicatrices y el trauma que habían tratado de ocultar del mundo y de ellos mismos. Y así, se encontraron frente a una elección agonizante: continuar aferrándose al orgullo que los separaba o abrir sus corazones al arrepentimiento que los unía. El perdón, como una luz lejana en el horizonte, parecía fuera de su alcance, un espejismo inalcanzable que los llamaba más allá de las sombras del pasado.
Pero incluso mientras luchaban por encontrar una respuesta, una voz susurró en sus oídos, recordándoles que el perdón era más que una simple palabra. Era una elección consciente de dejar atrás el peso del resentimiento y la amargura y abrazar la paz que solo existe. El perdón puede traer. Y así, se encontraron frente a una encrucijada, donde el pasado se encontró con el presente en una intrincada danza de elecciones y consecuencias. Se preguntaron si sería posible dejar atrás las heridas del pasado y avanzar juntos, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y mientras contemplaban el camino a seguir, se dieron cuenta de que el perdón no era solo una cuestión de olvidar el pasado, sino más bien reconocer la humanidad de cada uno y encontrar la compasión y la empatía necesarias para seguir adelante. Y así, con corazones abiertos y mentes receptivas, dieron el primer paso hacia el perdón, sabiendo que, en última instancia, era el único camino hacia la verdadera redención. Prepárate para embarcarte en un viaje épico, donde las emociones fluyen como ríos salvajes, los giros sorprenden como vendavales inesperados y el final resuena en lo más profundo de tu ser. Esta es la historia de una mujer cuya determinación y coraje trascienden los límites del tiempo y el espacio, una mujer que se atrevió a desafiar el destino en nombre del amor. Desde el primer momento que la conocemos se nos presenta como una fuerza imparable de la naturaleza, una mujer tormentosa que no conoce límites a la hora de proteger a quienes ama. Su corazón arde con una pasión feroz, una llama que nunca flaquea ni siquiera ante la adversidad más terrible. Y así nos vemos arrojados a un torbellino de emociones mientras somos testigos de su viaje para salvar a su amor de un destino cruel. Cada paso está marcado por la determinación inquebrantable de una mujer decidida a desafiar el destino y reescribir el curso de la historia. A medida que la trama se desarrolla ante nuestros ojos, quedamos cautivados por sus luchas y triunfos, sus lágrimas y sonrisas, sus esperanzas y temores. Cada giro nos deja sin aliento, cada momento nos hace cuestionarnos qué significa realmente amar y ser amado. Y luego, cuando llegamos al emocionante clímax, nos encontramos con un final que trasciende todas las expectativas. Un final que nos deja con el corazón palpitante y los ojos llenos de lágrimas, una conclusión que resuena en lo más profundo de nuestro ser y nos recuerda el poder redentor del amor verdadero. Esto es más que una simple historia, es una experiencia que nos toca hasta lo más profundo, nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y nos inspira a creer en el poder transformador del amor. Es un viaje que nos lleva por los valles más oscuros y nos muestra que, al final, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Así que prepárate para emocionarte, sorprenderte y enamorarte profundamente. Porque esto es más que una simple historia. Es un viaje de autodescubrimiento y redención, un viaje que nos recuerda el verdadero significado del amor y el coraje de seguir el corazón, sin importar lo que el destino nos depare.